muy idónea, ¿sí? Simplemente aprendiendo, digamos, a pesquisar ciertas cosas que el ventilador nos dice, que hay mucha información en el ventilador, y nosotros tenemos que tratar de interpretarla y en base a eso actuar, ¿sí? Bien, los objetivos entonces de la clase van a ser estos, ¿sí? Van a ser entender cómo se grafican las curvas en el ventilador mecánico, ¿sí? Las tres curvas que vamos a ver, la curva de presión-tiempo, flujo-tiempo y volumen-tiempo. Razonar el principio físico que se esconde detrás de ella, es decir, por qué se produce esa curva. Obtener información del paciente analizando esa curva, es decir, ver las condiciones que el paciente está manifestando gracias a esas curvas, ¿sí? Y reconocer ciertas alteraciones asociadas a diferentes situaciones del paciente, sobre todo en su interacción con la ventilación, ¿sí? Muy bien. Como introducción, digamos, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Voy a ir a diapo. Lo que tenemos que pensar es lo siguiente, ¿sí? Nosotros con el ventilador, bien, lo que vamos a hacer es administrar, ya sea en un modo volumétrico o en un modo presométrico, un flujo al paciente, ¿sí? Ese flujo, bien, un volumen en una secuencia de tiempo, ¿bien? Va a generar una determinada presión en el paciente, ¿sí? El sistema respiratorio del paciente, y nosotros tenemos que empezar a tratar de ver cómo esa dinámica se traduce en lo que son las curvas del ventilador, ¿sí? Entonces acá tenemos que empezar a tener dos conceptos muy en claro. Lo que es la mecánica del sistema respiratorio, es decir, cómo los cambios en el volumen afectan al sistema respiratorio, y la interacción que existe entre el paciente y el ventilador, ¿sí? Y lo vamos a definir en dos momentos. Un momento con el paciente, ¿sí? Digamos, totalmente entregado a la ventilación, con un RAS de -4 a -5, digamos, pseudoanestesiado y o bloqueado, y cuando el paciente ya empieza a tener drive ventilatorio y empieza a interactuar dinámicamente con el ventilador. Entonces, para empezar a hablar, digamos, de lo que es la interacción del paciente con el ventilador y de cómo nosotros vamos a interpretar lo que sucede en el paciente en base a lo que el ventilador administra, tenemos que conocer lo que se conoce como ecuación del movimiento, ¿sí? Esta ecuación del movimiento lo que plantea es que, de un lado, vamos a tener fuerza, ¿sí?, traducida en presión, ejercida, tanto por el ventilador como por el paciente. Si planteamos la situación de un paciente pseudoanestesiado con RAS de -4, vamos a dejar solamente la parte del respirador, ¿sí? Entonces, la fuerza que va a hacer el respirador es una fuerza necesaria para vencer dos componentes del paciente, ¿sí? Un componente resistivo y un componente elástico. Ese componente resistivo va a estar ligado a lo que serían la conducción del flujo, ¿bien?, a través de las vías aéreas de conducción del paciente y a través del sistema de conducción, es decir, de todo lo que está por delante de la rama en I del ventilador, ¿bien? Es decir, el filtro o el humidificador pasivo, el tubo orotraqueal y todas las vías aéreas de conducción. Eso va a ser el componente resistivo. Es decir, el ventilador va a tener que hacer una fuerza determinada, en primer lugar, para vencer ese componente resistivo. Y una vez que eso sucede, lo que vamos a encontrar es el componente elástico, es decir, cuánta fuerza tiene que hacer el ventilador para deformar ese componente elástico, es decir, ese parénquima pulmonar, en relación al volumen que yo le quiero entregar. Entonces, es muy importante entender que en base a estas cuatro variables, es decir, en base al flujo y a la resistencia, que forman el componente resistivo, y en base al volumen y a la elastancia de ese pulmón, va a depender cuánta fuerza tenga que hacer el ventilador, es decir, cuánta presión tenga que generar el ventilador. Y en base a eso nosotros vamos a poder entender, digamos, si los pulmones, mejor dicho, si los pacientes se comportan de determinada manera en base a un aumento o disminución de su componente elástico o a un aumento o disminución de su componente resistivo, ¿sí? Vamos a poder diferenciar, y diferenciar entre comillas, porque lo estamos haciendo de manera no invasiva, pero vamos a poder discriminar en algún punto qué parte se lleva el componente resistivo y qué parte se lleva el componente elástico. Bien, cuando hablamos de ventilación mecánica, a esta ecuación de movimiento hay que sumarle sí o sí el valor de PIP, es decir, la PIP total que ya está generando presión en el paciente y que va a ser la carga umbral que tenga que vencer el sistema, que tenga que vencer el respirador. Bien, entonces tenemos un componente resistivo, un componente elástico y una PIP total, es decir, la carga umbral a vencer. Bien. Una vez entendido esto, digamos, lo que necesitamos manejar sí o sí son estos tres conceptos, ¿sí? El concepto de compliance, el concepto de elastancia y el concepto de resistencia. Bien, la compliance es la capacidad que tiene un sistema de adaptarse a los cambios del volumen que se le genera. Es decir,
si nos focalizamos 100% en el tema que estamos tratando de ventilación mecánica, la compliance del sistema respiratorio va a estar en relación a cómo se adapta ese pulmón, ¿sí? O el sistema respiratorio en su totalidad, bien, pulmón, caja torácica y las fuerzas que vienen de la presión intraabdominal, cómo se adapta eso a los cambios en el volumen que yo genero a través de la ventilación, ¿bien? Es decir, nos va a hablar de cuán fácil o cuán difícil es que ese sistema respiratorio se distienda, ¿sí? La elastancia es la inversa a la compliance, ¿sí? Es decir, es la relación invertida de lo que sería la complacencia. Y es decir, es la capacidad que tiene nuestro sistema respiratorio de volver a su estado originario antes de haber sido deformado, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar que pueden existir sistemas respiratorios con mucha complacencia, es decir, que ante un volumen van a tener poco cambio en su presión, o van a ser muy fácil de distender, y pulmones muy elásticos, ¿sí? O con elastancias elevadas, donde vamos a necesitar hacer mucha fuerza para poder generar un cambio de volumen, ¿bien? Y asociado a esto va a estar el concepto de resistencia, es decir, antes de llegar a ver si un sistema respiratorio es complaciente o es elástico, nosotros tenemos que vencer a la resistencia del sistema respiratorio, que son las fuerzas que se oponen al movimiento de un flujo de gas, ¿sí? Es decir, todo lo que se interponga entre la salida del ventilador, la salida de la rama ENI del ventilador, hasta llegar al alveolo, todo eso va a ser resistencia del sistema respiratorio, ¿bien? Entonces, si nosotros nos focalizamos en la curva de presión-tiempo, en un modo ventilatorio volumétrico, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es cómo es el gráfico de un ciclo ventilatorio a nivel de la presión de la vía aérea, cuando yo ventilo a un paciente en volumen control, ¿sí? Es decir, yo estoy garantizando un volumen, en este caso el volumen entra con una onda de flujo cuadrada, es decir, el flujo es constante, siempre va a entrar la misma cantidad de volumen por unidad de tiempo, ¿bien? Y este gráfico nos muestra cómo se va adaptando nuestro sistema respiratorio a esa entrada de volumen. Entonces lo que vamos a ver acá, ¿sí? Es, nosotros partimos de una línea de base, ¿sí? Esta línea de base de presión es la presión seteada como presión positiva de fin de expiración, o PIP, ¿bien? Y a partir de ahí, por cada mililitro de volumen que va entrando, nosotros vamos a ver que el sistema aumenta su presión notoriamente, ¿sí? Hace un salto de la A al punto B, y ahí se empieza a deformar de manera lineal, esto es en un sistema ideal, ¿no? De manera lineal, por cada unidad de volumen que entra, se genera un cambio idéntico en la unidad de presión, hasta llegar a un punto, ¿bien? Donde es la máxima presión del sistema respiratorio. Y este punto de máxima presión del sistema respiratorio se condice con el final del tiempo inspiratorio, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero acá el tiempo inspiratorio es todo esto. Bien, pero en realidad la entrega de flujo se sucede hasta este momento, ¿sí? Nosotros tenemos que bajar una línea desde el punto C hasta la línea de base, y desde acá hasta el punto A, en todo este momento hubo entrega de flujo. Desde el punto C hasta el punto E no hay entrega de flujo, y el sistema respiratorio se adapta bien al volumen que recibe. Entonces vamos de nuevo. Desde el punto A empieza el sistema a recibir volumen. El primer aumento de presión es un aumento notorio, porque es la presión que tiene que vencer la resistencia, ¿sí? Y empieza a ponerse de manera lineal cuando por cada entrada de un volumen determinado se genera el mismo cambio a nivel de la presión. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al final de la entrada de volumen al sistema respiratorio, que va a ser la presión pico, ¿sí? Esa presión pico va a ser la máxima presión que se desarrolle en el sistema respiratorio. ¿Está bien? Una vez que yo corto el flujo, es decir, que yo no le entrego más volumen a ese sistema respiratorio, la presión va a caer desde el punto máximo de la presión pico hasta lo que se conoce como presión plató o presión meseta. Esta caída de la presión, ¿sí?, representa que el volumen que está dentro del pulmón, ¿bien?, se empieza a acomodar, es decir, empieza a homogeneizarse dentro de ese pulmón, y lo que vemos acá como diferencia entre la presión pico y la presión plató es la presión que tuvo que hacer el ventilador para vencer a la resistencia de ese sistema respiratorio. ¿Bien? Como ven,
en esta parte del gráfico, nos señala que desde la presión pico hasta la presión plató, todo ese delta de presión es la presión que se utilizó para vencer la resistencia del sistema respiratorio. ¿Bien? Y desde la presión plató hasta la presión de base, ¿sí? Esto se va a ocurrir cuando el paciente empiece a expirar, es decir, empiece a eliminar ese volumen que yo le introduje a partir de su tiempo expiratorio. Entonces, desde acá en adelante va a haber un flujo expiratorio. Para modo de repaso, por si se confundieron las cuestiones de tiempo. El tiempo inspiratorio, es decir, por entrada de flujo, se da desde este punto a este punto de acá. ¿Bien? Hasta este punto de acá. De acá a acá no hubo flujo, ¿sí? El sistema estuvo en reposo. Y de acá a acá empezó a eliminar ese volumen, es decir, hubo flujo expiratorio. ¿Bien? Y lo que me dice este flujo expiratorio es que el paciente se está vaciando desde esta presión, que es la presión plató, ¿sí? Que uno podría homologarla con la presión alveolar, ¿bien? La presión que hay en el alveolo, hasta el punto F, que es la presión de base, es decir, el sistema se vacía desde su presión plató hasta su presión de base o su PIB, ¿bien? Y este delta, ¿bien? Es el que me va a determinar a mí el componente elástico del sistema respiratorio, es decir, la compliance, ¿bien? No sé si se acuerdan, pero en la clase anterior hablamos de un concepto llamado driving pressure, ¿bien? Que era la diferencia justamente entre la presión plató y la PIB total. Esa diferencia de presión, llamada driving pressure, lo que hace es considerar el componente elástico a nivel del sistema respiratorio. ¿Bien? La trajo Chopera. No. Bien. Ahora bien, vamos a tratar de repetir lo que vimos en el gráfico anterior, pero ahora con estas tres curvas, ¿sí? Esta es la curva que vimos anteriormente, con menos descripción, ¿sí? Es una curva de presión, tiempo, con una entrega de flujo constante, ¿bien? Es decir, siempre entrego la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de volumen, perdón, en el mismo tiempo. Y como ven en la curva de volumen, yo lo que veo es que el volumen va aumentando a medida que ocurre el tiempo, ¿sí? Es decir, si yo fracciono el tiempo en partes iguales, en cada parte de ese tiempo yo estoy metiendo la misma cantidad de volumen. ¿Bien? Una vez que llego al flujo cero, es decir, que no entrego más volumen, el sistema respiratorio se estabiliza, es decir, se pone en una condición estática, y de la presión pico me voy a la presión plató. ¿Sí? Es decir, esa caída de la presión es justamente el que no haya movimiento de flujo, que no haya flujo en el sistema respiratorio, y se diferencia el componente resistivo del componente elástico. ¿Bien? Y una vez que yo habilito, ¿sí?, la salida del flujo expiratorio, ¿bien? Fíjense que el volumen en este momento fue constante, es decir, se mantuvo siempre adentro del pulmón, no varió, y a partir de acá empieza a disminuir con su flujo expiratorio y la caída desde la presión alveolar o de la presión plató hasta la presión de base. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que tener en claro nosotros? Que la parte elástica del sistema respiratorio, que la parte elástica del sistema respiratorio va a estar determinada por la diferencia entre la presión plató y la PIB total, bien, es decir, nuestra driving pressure. Esa diferencia hay que usarla como dividendo del volumen, es decir, el volumen que yo meto dividido la diferencia de la plató menos la PIB me va a determinar la complacencia del sistema respiratorio, ¿sí? Y la resistencia del sistema respiratorio va a estar determinada por la diferencia entre la presión pico y la presión plató, ¿bien?, en relación al flujo. Un flujo más alto va a determinar que la resistencia probablemente sea mayor, ¿sí? Y un flujo más bajo va a hacer que la resistencia, es decir, que la presión pico menos la plató, sea menor. ¿Está bien? Ahora bien, hasta ahí espero que hayan entendido todo. Esto es lo que me molesta de lo virtual, que no tengo su feedback. Pero ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros ventilamos en un modo presómetro. Porque hasta ahora estamos hablando que nosotros metíamos volumen, ¿sí?, siempre el mismo volumen, en un sistema respiratorio. Ahora bien, si nosotros ventilamos por presión, lo que va a hacer el ventilador es alcanzar una presión y mantenerla durante todo su tiempo inspiratorio.
Eso es lo que va a hacer el ventilador. Es la única información que el ventilador maneja, ¿sí? El ventilador sabe que tiene que llegar a una presión límite, que es la presión seteada, ¿bien? Y mantenerla durante todo el tiempo inspiratorio, ¿sí? Ahora, como ven, el flujo en este modo ventilatorio está desacelerado. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez el ventilador va a ir entregando menos flujo, ¿sí? Y eso es ¿por qué? Porque el pulmón, al recibir ese volumen de aire que va entrando, cada vez se pone más elástico, por decirlo de una manera, es decir, su elastancia empieza a aumentar y limita la entrada de volumen. Si ustedes ven acá esta curva, el volumen cada vez se empieza a ser menor, es decir, la relación volumen-tiempo cada vez se empieza a ser menor en relación a la caída del flujo inspiratorio. ¿Por qué? Porque lo único que hace el ventilador es alcanzar una presión, ¿sí? Ahora bien, la pregunta reside en esto. ¿Yo puedo medir la complacencia y la resistencia de ese sistema respiratorio ventilado en presión control? Bueno, la respuesta es que sí, ¿bien? Sí, pero necesito hacer algo más que lo que está descrito en este gráfico. Es decir, yo alcancé una presión máxima, que es la presión pico, ¿bien? Pero yo necesito generar una pausa inspiratoria, es decir, necesito, ¿bien?, hacer que el flujo cese, ¿sí?, para yo poder determinar si esa presión alcanzada en el sistema respiratorio es la máxima, ¿bien? Es decir, es igual a la presión plató, o en realidad hay parte de esa presión que se está llevando el componente resistivo, ¿sí? Como ven acá, el flujo acá llega a cero, ¿bien? No sé si me siguen todos, el flujo acá llegó a cero, es decir, que de acá a este punto, uno podría decir que no hay movimiento de aire en el sistema respiratorio. Es decir, es como si yo estuviese tomando una presión plató, ¿sí? Y en este gráfico, demasiado ideal, me marca que no hay cambio en la presión entre este punto de acá, donde termina el flujo, y este punto de acá, donde el sistema está en reposo, ¿sí? Normalmente lo que nosotros vamos a ver es que cuando ponemos una pausa inspiratoria, ¿sí?, en un paciente ventilado a presión, es decir, nosotros hacemos una pausa inspiratoria con el ventilador, vamos a ver que hay una caída desde la presión pico hasta lo que sería la presión plató, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un componente resistivo que el ventilador tuvo que ir venciendo. Y eso va a estar determinado por el flujo. Es decir, si yo el tiempo inspiratorio en este caso lo pondría hasta acá, probablemente sí, yo pueda decir que mi presión máxima, mi presión pico, sea igual que la presión plató. Pero si yo no logro que esta pausa sea mayor, es decir, que el sistema entre en reposo, yo no voy a poder determinar nunca que la máxima presión alcanzada se condice con la presión plató, es decir, con la presión alveolar. ¿Bien? Entonces, eso es, digamos, algo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la mecánica respiratoria. Es decir, yo no me puedo fiar de que ventilando en presión control, la máxima presión alcanzada va a ser igual a la presión plató. Y lo otro es la resistencia. La resistencia yo no la voy a poder calcular, porque para calcular la resistencia yo tengo que conocer el flujo. Y como ven en este gráfico, el flujo, cuando uno ventila en un modo presométrico, es variable, ¿sí? Porque va determinado justamente por la complacencia del sistema respiratorio, ¿bien? Y por la resistencia, es decir, es una variable dependiente, ¿sí?, de la presión que yo quiera alcanzar. Entonces, como el flujo no es un flujo constante, ¿bien?, y no es un flujo conocido, yo no voy a poder calcular la resistencia del sistema respiratorio, ¿bien? Entonces, si nosotros queremos hablar de resistencia y decir, bueno, ¿cómo me puedo dar yo cuenta de cómo es la resistencia de ese paciente ventilado? En volumen control es fácil, ¿sí? Yo voy a tener que la resistencia inspiratoria, como bien dijimos antes, va a ser la diferencia entre la presión pico y la presión plató, dividida el flujo inspiratorio que ese paciente está recibiendo. Como en volumen control nosotros podemos poner un flujo de onda cuadrática, es decir, un flujo constante, yo esta variable la conozco. ¿Qué pasó? Yo esta variable la conozco, esta variable la conozco, y esta variable la conozco. Entonces puedo calcular la resistencia. Perdón. Perdón, se me puso loca la computadora. Bien, volvemos entonces. Yo estas variables las conozco. La pico la puedo conocer, la puedo medir. La presión plató, hago una pausa inspiratoria y la puedo conocer. Y el flujo lo puedo conocer. Entonces, esto lo puedo calcular. Ahora bien, la resistencia expiratoria yo no la puedo medir, ¿sí? No puedo tener un valor de resistencia expiratoria porque es algo dinámico, justamente porque está ligada al flujo. El flujo expiratorio
no es constante, sino que el flujo tiene un pico flujo máximo y después empieza a descender, entonces yo no puedo conocer el valor de la resistencia expiratoria. Pero lo que sí puedo determinar es si esa resistencia, ¿sí?, es normal, es moderada, es alta, ¿bien? O me genera algún tipo de inconveniente a mí en cuanto a la ventilación. Entonces, veamos estos 3 ejemplos, ¿sí? Acá yo tengo un paciente con una resistencia baja. Como verán, las curvas de flujo inspiratorio son las mismas, ¿sí? Es decir, yo estoy ventilando al paciente en volumen control, con una onda de flujo cuadrática, y le estoy entregando siempre el mismo volumen al paciente, ¿bien? Siempre el mismo volumen. Por lo tanto, yo lo que voy a ver es que la complacencia de este sistema respiratorio, porque estamos hablando del mismo paciente, siempre va a ser la misma. Si ustedes miran esta línea de base acá, que sería la presión plató, fíjense que en los 3 ejemplos es la misma, ¿sí? No varía. ¿Por qué? Porque el volumen que yo estoy metiendo es exactamente el mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que puede llegar a variar si varía la resistencia de un paciente? Bueno, lo que va a variar es la presión pico y la relación entre la presión pico con la presión plató. Es decir, un paciente con baja resistencia, ¿sí?, estamos hablando de resistencia inspiratoria, va a ser un paciente que tenga una diferencia entre la presión pico y la presión plató baja, ¿sí? Baja, estamos hablando entre 4 y 5 centímetros de agua, ¿bien? Es decir, que no hay mucho delta de presión entre el pico y la plató. Ahora bien, a medida que yo voy aumentando la resistencia, y pongamos un caso bien esquemático, imagínense que este paciente está ventilado con un tubo orotraqueal número 9, ¿sí? Es decir, tengo un diámetro de tubo bastante grande. Imagínense que yo le cambio el tubo y le pongo un tubo número 7, ¿sí? La resistencia que tiene que vencer el ventilador para poder ingresar a este sistema respiratorio es mayor. ¿Por qué? Porque acuérdense que la resistencia está en base a la viscosidad del fluido, a la viscosidad, a la longitud y al diámetro, ¿bien?, del radio, y al radio, ¿sí?, del conducto por donde tiene que atravesar. Entonces, a medida que yo disminuyo el calibre de mi tubo, voy a aumentar la resistencia. Entonces, este mismo paciente va a tener una resistencia mayor, ¿sí?, y nosotros lo vemos reflejado acá. Vemos que la diferencia entre la pico y la plató es mayor. ¿Por qué? Porque yo aumenté la resistencia de ese paciente. Imagínense que un caso peor, yo por X causa tengo que poner un tubo número 6 al paciente, ¿sí? El paciente va a recibir el mismo volumen de aire, su componente elástico es el mismo, pero fíjense toda la fuerza que tiene que hacer el ventilador para poder vencer esa resistencia, ¿sí? Y yo la voy a ver determinada por este delta. Voy a ver que el delta entre el pico y la plató es altísimo, ¿sí? Entonces, yo viendo la curva de presión, puedo determinar si un paciente tiene una resistencia normal, relativamente aumentada o muy aumentada, ¿sí? Y esto yo di un ejemplo bastante esquemático, digamos, o bastante anatómico de lo que sería el diámetro de un tubo, pero esto también puede estar ligado a todo lo que es el sistema de conducción de la vía aérea del paciente. Es decir, un paciente que tenga secreciones en el tubo, o que tenga impactado el humidificador pasivo, o que esté cursando con broncoespasmo, va a hacer que aumenten sus resistencias sin modificar su componente elástico. Entonces, ¿por qué me sirve entender esto? Si yo veo esta curva en un paciente ventilado, tengo que buscar la causa de por qué ese paciente tiene una resistencia elevada. Puede ser una condición anatomopatológica, es decir, un paciente, por ejemplo, con fibrosis pulmonar, bueno, ok, yo sé que esos pacientes tienen muchísima resistencia, ¿bien? Pues son pacientes rígidos y probablemente no tengan mucha elasticidad de su vía aérea. O puedo pensar en un paciente POC que esté cruzando con un broncoespasmo severo, ¿sí? O que esté cruzando con broncoconstricción. Entonces, yo voy a entender que ese paciente está teniendo esa resistencia por ese mecanismo, ¿sí? O quizás me puedo encontrar con un paciente que venía con esta curva y de repente empieza a tener esta curva. Bueno, lo que tengo que hacer es sospechar, ¿sí?, de que hay algo en el sistema respiratorio que está haciendo que esa resistencia aumente. Entonces probablemente me tengo que ir a buscar algo, o al tubo, ¿sí?, puede ser un tubo acodado, ¿bien? O un tubo que esté, digamos, haciendo ¿cómo es?, presión en alguna parte de su vía aérea superior. Entonces, todas esas cosas a mí me tienen que servir de alarma para darme cuenta de que esta curva, ¿sí?, me tiene que llamar la atención. A mí me tiene que sonar raro que haya tanta diferencia entre la pico y la plató. ¿Bien? Perfecto. Espero que se haya entendido. Ahora bien, ¿cómo calculo la resistencia en un modo que yo ventilo por presión? Es decir,
yo no conozco el flujo, ¿sí? Por lo tanto, calcular resistencia no puedo, pero lo que puedo interpretar es lo siguiente. Fíjense, mismo paciente con variación de su resistencia. Como el ventilador lo único que tiene que hacer es alcanzar una presión, ¿sí? Es alcanzar esta presión en la vía aérea. Mientras más resistencia haya, ¿sí? Mientras más resistencia haya, esa presión se va a alcanzar con un flujo menor, ¿sí? Entonces yo lo que voy a ver es que en mi curva de flujo inspiratorio va a tener un pico flujo mucho menor, ¿sí? Que lo que sería con una resistencia normal. Es decir, a medida que aumenta la resistencia en el sistema respiratorio, ¿bien? Yo voy a ver que el pico flujo inspiratorio es menor. ¿Y por qué? Porque justamente la fuerza que tiene que hacer para vencer la resistencia no la va a aumentar, ¿sí? No la va a aumentar como lo hacía en el modo volumétrico, porque en realidad su objetivo es hacer siempre la misma fuerza, ¿sí? Entonces, como el ventilador tiene seteado a hacer siempre la misma fuerza, a medida que se encuentra con más resistencia, su flujo inspiratorio va a ser menor. Y por ende, su volumen entregado va a ser menor. Si ustedes ven comparativamente, a medida que aumenta la resistencia, el flujo cae y por ende cae el volumen, ¿sí? Entonces, cuando yo ventilo en presión, como mi variable dependiente es el volumen, yo tengo que tener muy en claro, ¿sí? Y controlar muy bien que estas resistencias del paciente me pueden afectar a mí mi objetivo de volumen, ¿sí? Yo pongo una presión y veo que con esa presión el paciente alcanza el volumen minuto que yo quiero, ¿sí? O el volumen corriente, mejor dicho, que yo quiero. El paciente, cada cambio en la resistencia que haga, va a alterar linealmente su volumen, ¿sí? Entonces, esto es muy importante a la hora de cuando nosotros ponemos un paciente a ventilar en presión, ¿sí? Tenemos que garantizarnos o monitorizarlo de manera frecuente al paciente porque nos puede pasar que cualquier aumento en la resistencia, ¿sí? Nos va a hacer un descenso en el volumen entregado a ese paciente, ¿sí? Esto es muy importante de ver. Cada vez que nosotros veamos que el flujo cambia, ¿sí? Tenemos que empezar a darnos cuenta de por qué cambia y ver qué podemos solucionar. Muchas veces esto es una simple secreción en el tubo, ¿sí? O una secreción que impactó en el humidificador pasivo. Pero eso puede ser un determinante para que el paciente baje 100 mililitros su volumen corriente. Y a un paciente ventilado, semi-anestesiado, ese cambio en el volumen es bastante relevante, ¿sí? Entonces hay que estar muy atento a monitorizar esto, ¿bien? Otra cosa muy importante es ver, a nivel de la resistencia, que no se genere lo que se conoce como autopip, ¿sí? O como atrapamiento aéreo. En esta curva, digamos, esto es extremadamente de libro, pero se ve bastante seguido, cuando el flujo expiratorio del paciente se empieza a aplanar, se empieza a horizontalizar y no llega a la línea de base. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el paciente, ¿sí? Que está alargando su volumen, cada vez lo hace más lento, es decir, cada vez entrega menos volumen por unidad de tiempo, ¿bien? Y necesitaría un tiempo expiratorio muy largo para poder generar su vaciamiento, es decir, para poder eliminar todo ese volumen corriente que le entró durante su ciclo inspiratorio. Entonces, si yo veo esto, veo que el paciente entra en el aire y cuando sale, ¿sí? Cuando se está vaciando, la presión cae muy lentamente, o yo veo que el flujo expiratorio es muy lento y no llega a cero, tengo que empezar a pensar que ese paciente va a empezar a cursar con lo que se conoce como atrapamiento aéreo o con autopip, ¿sí? Y esto, lamentablemente, es algo que nosotros podemos actuar limitadamente, es decir, nosotros podemos, digamos, ajustarle su tiempo expiratorio o su frecuencia respiratoria y su relación IE para tratar de que esto sea lo más largo posible. Pero un paciente que tiene un flujo expiratorio con esta secuencia, es muy probable que nos genere atrapamiento aéreo. Y ahí está en nuestras herramientas para poder cambiarlo, ¿sí? Y otra cosa que nos puede pasar es, más allá de tener un flujo de tiempo expiratorio largo, es tener lo que se conoce como colapso dinámico de la vía aérea, que esto es extremadamente frecuente en los pacientes con EPOC, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si yo veo esto, yo debería ver esta curva punteada, es decir, el paciente tiene un flujo expiratorio que llega a la línea de cero y vacía su volumen corriente. Ahora, cuando eso no se da, lo que ocurre es esto, es lo que se conoce como hachazo, ¿sí? En la jerga se conoce como hachazo. ¿Por qué? Porque el paciente viene con un pico flujo expiratorio y acá
parece como que cambia directamente su linealidad y empieza a ser casi cero, es decir, no empieza a haber flujo, ¿bien?, en cada unidad de tiempo. Y esto pasa por lo que se conoce como colapso dinámico, ¿sí?, o como cierre, ¿bien?, de lo que es la vía aérea de estos pacientes, ¿sí? No sé si se acuerdan del concepto fisiológico como punto de igual presión, ¿sí?, o, cierre, o punto crítico de cierre de la vía aérea, es decir, esto está pasando en un momento donde el paciente todavía tiene mucho volumen por sacar, pero no lo puede sacar porque hubo un colapso de su sistema de conducción, ¿sí? Es decir, la presión alveolar superó a la presión de las vías aéreas de conducción, entonces me queda aire atrapado. Y esto, ¿sí?, es una condición fisiopatológica del paciente, ¿sí? O sea, yo por más que quiera modificar mi ventilación mecánica, probablemente a esto no lo pueda alterar, y acá tenga que intervenirlo, ¿sí?, ya sea con broncodilatadores, o con corticoide endovenoso, o con algo que mejore, digamos, su capacidad para vaciarse, ¿sí? Igualmente, digamos, en pacientes que son EPOC severo, esto no lo vamos a poder solucionar, ¿sí? Y eso es un problema con el que nos enfrentamos cuando ventilamos estos tipos de pacientes. Bien, todo eso fue resistencia, todo eso fue cómo la resistencia nos afecta a nosotros en la ventilación mecánica y cómo podemos darnos cuenta de lo que está pasando. Ahora vamos a lo otro, vamos al componente elástico que vimos al principio, ¿sí? Una vez que superamos la resistencia, nos queda ver lo que es el componente elástico. Cuando nosotros ventilamos en volumen control, ¿sí?, acuérdense siempre de esto, nosotros entregamos siempre el mismo volumen, ¿sí? Y ese volumen se va a ir a enfrentar a un sistema respiratorio que se va a acomodar de determinada manera a ese volumen, ¿sí? Y esa capacidad de adaptarse a la entrega del volumen es lo que se conoce como complacencia, ¿sí? Y es la inversa de la elastancia. Entonces, si yo tengo un pulmón que es muy elástico, quiere decir que es poco complaciente, cada vez que yo le entregue volumen, ¿sí?, su aumento en la presión va a ser notorio. Imagínense esto, hoy daba este ejemplo a los chicos en el hospital. Imagínense un globo, ¿sí?, de cumpleaños. ¿Bien? Una vez que yo empiezo a inflar un globo, ¿sí?, por cada parte de volumen que yo meto, el globo se distiende fácilmente, ¿sí? Un globo de cumpleaños es algo bastante complaciente, siempre y cuando estemos en una parte de su distensión normal. Ahora, si yo agarro a ese pulmón, a ese globo, perdón, y en vez de dejarle solamente la parte de la goma, le empiezo a poner papel alrededor, ¿sí?, ese globo va a tener mayor dificultad de distenderse, es decir, va a tener mayor dificultad de adaptarse al cambio de volumen que yo le estoy generando. Por cada volumen que yo le ponga a ese globo, va a generar más presión en sus paredes, ¿sí? Sin papel va a ser distensible, y si yo le empiezo a poner papel alrededor, cada vez va a ser menos distensible, es decir, va a ser más elástico, va a ser más difícil de deformar. ¿Cómo lo voy a ver eso yo en el ventilador? Voy a ver esto, voy a ver que la presión plató, ¿sí?, es decir, la presión que yo mido en un sistema estático una vez vencida la resistencia, al mismo volumen empieza a ser mayor, ¿sí? Y esto es algo que nos está pasando ahora con los pacientes que estamos ventilando, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pacientes empiezan a tener complacencias normales en las primeras 72 o 96 horas, pero después esa complacencia empieza a caer, ¿sí? Se vuelven pulmones más elásticos, por la tendencia a fibrosarse que tienen estos pulmones. Entonces, un mismo paciente con un mismo volumen, yo voy a ver que probablemente con el correr del tiempo, cada vez esté generando mayor presión para poder entregar el mismo volumen. Es decir, el ventilador va a tener que hacer mayor fuerza, traducida en presión, para poder entregar la misma cantidad de volumen. Y yo lo voy a ver de esta manera. Voy a ver que la brecha entre la presión plató y la presión de base cada vez es mayor, ¿sí? Es decir, lo que definimos el otro día como driving pressure, o presión de trabajo, cada vez es mayor. Y eso es un signo de alarma, ¿sí? Si yo veo que este delta empieza a aumentar y se pasa por el valor que definimos el otro día como 15 centímetros de agua, es muy probable que yo esté haciendo daño a ese sistema respiratorio con la entrega de volumen que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, un pulmón o un sistema respiratorio que es muy elástico o que es poco complaciente, yo tengo que tratar de manejarlo con menor volumen, ¿sí?, o con volúmenes que se adapten a ese pulmón para no generar esa distensión excesiva, ¿sí?, por su elastancia aumentada. ¿Bien?
Y bien, eso en relación a lo inspiratorio. Y otra cosa que podemos ver es qué sucede con el flujo expiratorio. Si ustedes ven acá en el gráfico, ¿sí? Fíjense que el pico flujo expiratorio, cada vez que el pulmón se vuelve más elástico o menos complaciente, el pico flujo expiratorio se hace mayor. ¿Por qué? Por una cuestión de retroceso elástico, es decir, mismo ejemplo, si yo tengo un globo que lo inflo y le libero la salida de aire, ese globo se va a ir desinflando. Ahora, si yo ese globo que le puse papel, le meto mucha presión, ¿sí? Para mantener el mismo volumen, una vez que yo le libere la salida de flujo, ese pulmón va a tender a volver muy rápido a su forma inicial, ¿sí? Porque se volvió mucho más elástico de lo que era antes. Entonces, lo que voy a ver es un pico flujo mucho mayor, pico flujo expiratorio, mucho mayor que lo que veo en un pulmón complaciente. Entonces, tanto la diferencia entre la plató y la PIP, como el pico flujo expiratorio, a mí me dan señales de alarma de que yo estoy deformando excesivamente a ese sistema respiratorio con el volumen que le estoy entregando. ¿Está bien? Eso es en volumen control, es decir, cuando yo entrego un volumen. Ahora, cambiemos de mapa. Yo ventilo por presión un paciente, es decir, que ¿cuál es mi objetivo? Entregar una presión determinada y ver cómo se adapta el sistema respiratorio a esa presión. A nivel inspiratorio, mientras más elástico sea un pulmón, o mientras menos complaciente sea un pulmón, probablemente yo pueda entregar menos volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque para entregar más volumen voy a necesitar hacer más fuerza, y no es algo para que el ventilador esté programado. Yo el ventilador lo programé para hacer siempre la misma fuerza. Entonces, ¿qué voy a ver? Que a medida que el pulmón se vuelve más, que el sistema respiratorio se vuelve más elástico o menos complaciente, mi volumen va a ser menor, ¿sí? Mi flujo entregado va a ser mucho menor. Y fíjense que si yo miro la curva de presión no me dice absolutamente nada. Yo digo, bueno, este paciente está recibiendo la presión que yo le seteo, está todo bien. Pero yo me tengo que fijar acá. Yo tengo que ver cómo este flujo inspiratorio cada vez, ¿sí? Es más bajo. Y eso me va a repercutir directamente en el volumen que yo voy a entregar. Entonces, un pulmón que se va volviendo cada vez menos complaciente o más elástico, va a ser un pulmón que cada vez va a recibir menos volumen ante el mismo nivel de presión, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? No quiere decir que nosotros no podamos ventilar por presión, ¿sí? Lo que tenemos que tener muy en claro es que cuando nosotros ventilamos por presión, nuestra variable dependiente va a ser el volumen y va a ser el flujo también, ¿sí? Entonces, tenemos que monitorizar muy bien a estos pacientes para que no nos suceda esto, para que cualquier cambio, ¿sí? En la complacencia o en la lactancia de ese sistema respiratorio no nos repercuta bien a nivel de lo que es el volumen. Y esto no solo va en este sentido, sino que puede ir en el sentido inverso, es decir, yo pongo un paciente a ventilar en presión control para manejar un VT objetivo, ¿sí? Y si ese pulmón empieza a ser cada vez más complaciente, probablemente yo empiece a entregar cada vez más volumen, ¿sí? Entonces empiece a aumentarle el volumen minuto de manera indirecta. No es lo que más frecuente pasa, pero pasa, ¿sí? Entonces, ventilar por presión no es algo que esté mal, no es erróneo, pero es algo que nosotros tenemos que prestar mucha atención cuando Levanta monitorizamos igual, ¿eh? el flujo con el volumen. Cierra la puerta y sácala así. Si pueden apagar los micrófonos, por favor, gracias. ¿Bien? Perfecto. Entonces, una vez que entendimos, digamos, cómo afecta al sistema respiratorio tanto el componente elástico como el componente resistivo, vamos a empezar a ver cómo interactúa el paciente con este ventilador, ¿sí? Insisto, el ventilador siempre va a ser la misma cosa que nosotros le seteemos, ¿sí? Más allá que los ventiladores son extremadamente inteligentes hoy en día, el ventilador va a respetar a rajatabla el parámetro que nosotros pongamos. Si nosotros ponemos volumen, el ventilador va a respetar volumen. Si nosotros ponemos presión, el respirador va a respetar la presión. Y vamos a tener que controlar muy bien la variable dependiente, ¿sí? En caso de volumen, vamos a tener que controlar muy bien las presiones que se generan en el sistema respiratorio, y en el caso de ventilar por presión, vamos a tener que controlar muy bien el volumen, ¿sí? Que se entrega en base a esa presión, ¿sí? Entonces, algo que es extremadamente útil de ver cuando ventilamos pacientes es lo que se conoce como índice de estrés o estrés index, ¿sí? Es un índice que se publicó ya hace un tiempo en un trabajo, digamos, bastante interesante,
no es la panacea, no es la Biblia, pero a nosotros nos sirve para darnos cuenta de más o menos si estamos ventilando bien o mal al paciente, ¿sí? Lo que plantea es lo siguiente: hay una relación en un sistema respiratorio entre el volumen que yo entrego y la presión que eso genera en el sistema respiratorio. Y como ven acá en esta curva, ¿sí?, todo sistema viscoelástico, como nuestro sistema respiratorio, se va a comportar de esta manera. Es decir, ante los cambios de volúmenes, ¿sí?, lo primero que va a tener que hacer es aumentar mucho su presión, es decir, voy a tener que generar mucha presión para un pequeño cambio de volumen, hasta que ese sistema, ¿sí?, empieza a tener una relación lineal. Piénsenlo con un globo también, ¿sí? Cuando un globo está desinflado, la parte más difícil de inflar un globo es la primera, ¿sí? Es vencer esa resistencia que tenemos, esa distensibilidad del globo, ¿bien? Y una vez que empieza a entrar el aire, el globo se va inflando, ¿sí?, de manera mucho más sencilla, con menos presión desde nuestros pulmones, y es porque estamos inflándolo en esta parte de su curva. Es decir, por cada cambio de volumen que yo meto, siempre tengo que hacer la misma cantidad de presión. Esto es lo que se conoce como relación lineal o relación 1 a 1, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde yo ya estoy generando mucha distensión de ese sistema viscoelástico, y voy a tener que necesitar presiones mayores para menores cambios de volumen. Es decir, tengo que hacer más fuerza para cada vez poder meter menos volumen, hasta un punto, ¿sí?, donde el sistema, digamos, viscoelástico se va a saturar. Es decir, por más fuerza que yo haga, yo no puedo meter más volumen. ¿Bien? Entonces, parte de nuestro objetivo cuando ventilamos pacientes es tratar de que el volumen que nosotros vamos a entregar se suceda en esta parte de la curva del sistema, ¿sí? Si lo hacemos acá, probablemente estemos usando presión, ¿sí?, para generar poco cambio de volumen. Es decir, que toda esta presión excesiva, ¿sí?, mejor dicho, no es excesiva, sino vamos a hacer una gran cantidad de presión en vano, porque vamos a modificar muy poco el volumen que vamos a entregar. Y si ventilamos acá, vamos a hacer una presión, ahora sí, excesiva, para muy poco volumen, con el riesgo de generar daño en ese sistema. Entonces, tenemos que tratar de ubicarnos en esta parte de la curva. ¿Cómo nos damos cuenta de estar en esa parte de la curva? Mirando la curva de presión cuando ventilamos en volumen, ¿sí? Y no solo tenemos que estar ventilando en volumen, sino que tenemos que estar ventilando en volumen con una curva de flujo cuadrada. ¿Por qué? Porque yo necesito saber que estoy entrando siempre la misma cantidad de volumen por unidad de tiempo, para yo poder saber que cada cambio que se genera en la presión se genera por la misma entrada de cantidad de volumen. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que yo estoy en esta parte de la curva y que mi stress index es 1, es decir, por cada unidad de volumen me va a modificar una unidad de presión? Yo tengo que ver esta linealidad en la curva de presión, ¿sí? Es decir, el sistema se abre, ¿sí?, vence el componente resistivo, y por cada unidad de presión, ¿sí?, me va a meter en la misma unidad de volumen. Entonces yo voy a ver que en esta curva de acá, la curva de presión-tiempo del ventilador, es lineal, ¿sí? Si yo veo que esta curva es lineal, puedo estimar, no puedo garantizar, puedo estimar que estoy ventilando en esta porción de la curva del sistema, ¿bien? Y me puedo quedar tranquilo de que no estoy ni sobredistendiéndolo, ni estoy usando una presión innecesaria para meter poco volumen, ¿sí? Yo podría decir que si yo veo esta curva, me quedo tranquilo, ¿bien? Ahora bien, lo otro que yo puedo observar es esto, ¿sí? Es ver que la presión empieza a aumentar, pero cada vez es menor la cantidad de presión por el volumen que yo entrego. Es decir, que yo tengo que hacer presión al principio muy grande para meter poco volumen, pero después entro en la linealidad de la curva. ¿Qué información me brinda a mí? Bueno, lo que yo tengo que hacer si yo veo esto es tratar de llevar esto para este lado. Tengo que tratar de llevarlo a este sistema. Es decir, yo acá estoy partiendo de una presión muy baja y estoy usando mucha presión en un primer momento para generar poco cambio de volumen. Esto es lo que se conoce como desreclutamiento o como potencial de reclutamiento, ¿sí? Es decir, estoy usando presión para vencer un sistema viscoelástico,
y no estoy siendo efectivo con el cambio de volumen. Es decir, estoy generando más presión de la que necesitaría si estuviese ventilando en esta porción de la curva. Entonces, como un lineamiento fácil, probablemente si yo veo esto, lo que tengo que decir es, bueno, este paciente quizás, no es siempre así, pero quizás se beneficie si yo le aumento el valor de presión positiva al fin de la aspiración. Es decir, si yo le aumento el nivel de presión de base, si yo aumento la PIP. Si yo aumento la PIP, probablemente corra este punto acá, o acá, o acá, ¿bien? Pero cada aumento de PIP, probablemente yo desplace esta curva hacia arriba, ¿bien? Y puedo optimizar que ese cambio de presión me genere un mejor cambio de volumen, ¿sí? Me genere, digamos, menos presión para el mismo volumen, ¿está bien? Lo otro, ¿sí? Es la inversa, es decir, yo me muevo hasta este lado de la curva y en un punto voy a llegar a generar mucha presión para mover poco volumen, con el riesgo de estar sobreviviendo el respiratorio, ¿sí? Y yo, ¿cómo lo voy a ver? Lo voy a ver así. Voy a ver que la presión en un momento aumenta de manera lineal, hasta que en un momento la curva se empieza a hacer cóncava hacia arriba, ¿sí? Es decir, que estoy aumentando mi presión cada vez más para entregar la misma unidad de volumen, ¿sí? Eso a mí me habla de que estoy sobredistendiendo, ¿bien? Me habla de que estoy en una porción del sistema respiratorio, ¿sí? Que estoy tendiendo a la sobredistensión. Y eso no es algo bueno porque eso genera, digamos, probabilidad de daño del parénquima pulmonar. Entonces, si yo veo que la curva se manifiesta de esta manera, quizás o tenga que bajar el nivel de PIP, ¿sí? O tenga que bajar el volumen que yo entrego. Porque ese volumen a mí me está sobredistendiendo al sistema respiratorio. ¿Está bien? Ahora bien, una vez entendido esto, vamos a tratar de identificar cuáles son, digamos, las alteraciones que se suceden frecuentemente cuando un paciente empieza a interactuar con el ventilador, ¿sí? Algo súper común, lamentablemente, en ventilación mecánica son las disincronías entre el ventilador y el paciente, y fundamentalmente estas que se conoce como esfuerzo inspiratorio inefectivo o disparo inefectivo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el paciente, ¿sí?, va a hacer un esfuerzo inspiratorio, es decir, va a activar sus músculos inspiratorios, pero no va a llegar a generar el trigger, digamos, o el efecto necesario para que el ventilador lo entienda, digamos, o lo reconozca, y le mande la embolada de aire, ¿sí? o le mande su volumen corriente. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que en la curva de presión, nosotros probablemente no veamos nada, o veamos apenas una pequeña deflexión, dependiendo, digamos, el nivel de presión de base, pero lo que sí, donde sí vamos a ver, es en la curva de flujo. Un flujo expiratorio tiene que ser pasivo, ¿sí? Siempre la expiración es pasiva, tanto en ventilación mecánica como, como en ventilación fisiológica, ¿sí? Nuestra expiración normalmente es pasiva. Entonces, si yo veo que este flujo expiratorio hace esta mueca, es decir, tiende a llegar a cero y vuelve a activarse, quiere decir que acá el paciente lo que hizo fue una activación de sus músculos inspiratorios para robar un poco de flujo, porque en realidad el paciente quiere tomar aire. Pero el ventilador no lo detecta, ¿sí? no vence la sensibilidad que tiene ese ventilador, entonces no le manda el flujo inspiratorio. Esto, ¿sí?, le hace mal al paciente, ¿bien? Y eso es lo que nosotros tenemos que intentar tratar de evitar. Si nosotros vemos esto en la curva de flujo expiratorio, está hablando de que el paciente está haciendo esfuerzos y el ventilador no le está entregando volumen, ¿sí? Y ese paciente probablemente, si lo sostiene en el tiempo estos esfuerzos, se termina agotando, termina generando fatiga, y a su vez termine generando daño, ¿bien?, por aumento de la presión transpulmonar, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros veamos este tipo de asincronías en las curvas de flujo expiratorio, ¿bien? Y la otra cosa muy importante a ver cuando un paciente empieza a estar activo en su ventilación es cómo un paciente puede desentenderse del ventilador en base a su flujo, ¿sí? Cuando un paciente está con RAS de -4, -5, es decir, un paciente sedanestesiado, el flujo va a estar 100% determinado por la fuerza que haga el ventilador, ¿sí?, por la presión del ventilador. Ahora, cuando un paciente empieza a activar sus músculos inspiratorios, esa fuerza se empieza a compartir. Parte de la fuerza va a ser el ventilador y parte de la fuerza la va a ser el paciente, perdón, ¿sí? Parte del respirador y parte del paciente. Entonces, si el flujo del ventilador, ¿sí?, satisface el flujo del paciente, ¿bien?, es mayor que el flujo del paciente, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que vamos a tener un aumento de presión en la vía aérea. ¿Por qué? Porque el paciente va a querer tomar aire,
el ventilador le va a entregar ese flujo, y cuando el paciente relaje, toda esa presión que se generó, la negativa del paciente más la positiva del ventilador, se van a hacer positivas y van a hacer que aumente la presión en el sistema respiratorio. Ahora bien, si el flujo que el ventilador entrega no es suficiente y el paciente hace más fuerza para mayor flujo, vamos a ver que la presión en la vía del sistema, la presión en la vía aérea del sistema respiratorio va a caer, ¿sí? Y vamos a verlo en estos gráficos, ¿sí? Fíjense esto, yo tengo siempre el mismo flujo. Eso quiere decir que yo al paciente le estoy entregando un volumen conocido constante. Estoy ventilando en volumen control con un volumen conocido y con un flujo que es siempre el mismo. En este caso, ¿sí? Si nos guiamos por esta curva de acá abajo, que es la presión esofágica, ¿bien? Nosotros no la tenemos y no es relevante en esta charla, digamos. Lo que nos sirve para determinar acá es si el paciente hace esfuerzo o no. Fíjense que cuando el paciente no hace esfuerzo, el flujo que entra genera una presión, ¿sí? Que es como la curva que nosotros vimos hasta ahora, ¿sí? Presión que aumenta, llega a una pico, cuando hay una pausa baja la plató y vuelve a la línea de base. Ahora bien, si el paciente hace un esfuerzo, ¿sí? Yo lo que voy a ver es que la presión en la vía aérea va a ser menor. ¿Por qué? Porque esa presión que antes estaba en esta curva, ahora va a ser robada, ¿sí? O va a ser disminuida por la presión negativa que ejerce el paciente con sus músculos inspiratorios. Entonces yo voy a ver que la curva de presión se hace más baja. Y a mayor esfuerzo del paciente, esa curva de presión va a ser más baja aún. Entonces, ¿de qué me sirve entender esto? Ahí me sirve porque si yo veo que la curva de presión de un paciente ventilado en volumen empieza a ser más baja de lo que venía haciendo, yo tengo que interpretar que el paciente está haciendo esfuerzo inspiratorio y que probablemente esté queriendo más volumen de lo que nosotros le estamos entregando con el ventilador, ¿sí? Entonces, este tipo de asincronía, este tipo de deflexión de la curva de presión, es muy importante verla, ¿sí? Y reconocerla, porque nos está hablando de que el paciente está haciendo un esfuerzo para tomar más aire y nosotros no se lo estamos entregando, ¿sí? Y eso es bastante torturante para el paciente, ¿sí? Imagínense ustedes queriendo respirar y que el ventilador les tire menos aire del que ustedes quieren. Es una sensación de asfixia, ¿sí? Es una sensación de ahogo, ¿bien? Entonces, si nosotros vemos esto, hay que estar muy alarma, muy atentos y decir, bueno, o este paciente hay que darle más volumen, o tenemos que bajarle esta sed de aire, ya sea con analgesia, con lo que sea, pero digamos, tenemos que interpretar esto, el paciente está queriendo tomar más aire del que nosotros le estamos entregando, ¿bien? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo otro que puede estar pasando? ¿Sí? ¿Qué es lo otro que puede estar fallando entre la sincronía entre el paciente y el ventilador? Es lo que se conoce como disincronía terminal o ciclado prematuro, ¿bien? O, digamos, lo otro, un TI neural desacoplado, ¿sí? Todos son expresiones bastante similares. Lo importante a determinar es lo siguiente. Un paciente que está despierto, o que tiene drive ventilatorio, ¿sí? El paciente va a querer manejar su tiempo inspiratorio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tratar de acomodarnos a ese tiempo inspiratorio del paciente si queremos que el paciente siga ventilando despierto. ¿Y esto por qué? Porque cada vez que nosotros alteremos ese tiempo inspiratorio, el paciente se va a empezar a chocar contra el ventilador, ¿sí? Va a empezar a competir o a combatir contra el ventilador. En este ejemplo, ¿sí? Nosotros estamos entregando un tiempo inspiratorio al paciente que tiene todo este largo, ¿sí? Es decir, tenemos un TI del ventilador, que es esto, y sin embargo, acá con la ayuda de un electromiograma, vemos que el TI del paciente es simplemente este, ¿sí? ¿Es necesario tener electromiograma? No. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que el TI al paciente le queda corto? Es decir, que el TI le queda largo, que el paciente ya quiere empezar su fase expiratoria. Nosotros vamos a ver que la presión del sistema respiratorio aumenta, ¿sí? Aumenta cuando no hay flujo. Vamos despacio. Yo pongo flujo, ¿sí? Estoy entregando volumen adentro del paciente. El paciente, como ven acá, está aumentando su presión en la vía aérea, ¿sí? Y cuando el flujo cesa, la presión debería caer. Pero en este caso, la presión aumenta en el sistema respiratorio. ¿Por qué aumenta? Porque el paciente activó sus músculos expiratorios y está queriendo sacar el aire.
nosotros le dejamos el aire adentro, porque tenemos una pausa acá dentro del tiempo inspiratorio, y el paciente lo que quiere es sacarlo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver aumento en la presión de la vía aérea del sistema respiratorio. Si nosotros vemos esto, lo que nos tiene que sonar la alarma es decir, este paciente quiere expirar, mientras nosotros todavía lo seguimos manteniendo en la parte inspiratoria del ciclo, ¿sí? El paciente quiere sacar el aire cuando nosotros todavía estamos poniéndole aire adentro o dejándoselo adentro. Y eso hay que corregirlo, ¿sí? Eso hay que controlar el TI para que se acomode al TI del paciente, ¿bien? Lo otro que puede estar pasando es al revés, es decir, el paciente tiene un tiempo inspiratorio más largo de lo que nosotros le estamos entregando, ¿sí? Si se fijan acá, el paciente tiene todo este TI, y sin embargo nosotros solamente le estamos entregando volumen hasta este punto, ¿sí? Por favor, si pueden silenciar los micrófonos, gracias. Bien, vamos de nuevo, entonces. El ventilador está entregando este volumen. Este flujo constante le está entregando volumen durante este tiempo. Pero acá, el ventilador tiene por comando ciclar y hacer que empiece la fase expiratoria. Sin embargo, el paciente, ¿sí?, todavía sigue haciendo esfuerzo. Si vemos acá la curva de presión esofágica, ¿sí?, no importa que nosotros la tengamos, digamos, el paciente sigue haciendo esfuerzo, entonces lo que vamos a ver es que no va a haber un pico flujo expiratorio. ¿Por qué? Porque el volumen que metimos adentro del pulmón, el sistema no se va a relajar y va a sacar el aire, sino que el paciente va a seguir activando sus músculos inspiratorios y va a seguir haciendo fuerza para que tomar más volumen. Entonces vamos a ver que hay como una abolición, como está cortado el pico flujo expiratorio. Esto es una señal de alarma, ¿bien? Es una sincronía muy importante y tenemos que entender que lo que nos está diciendo esto es que estamos entregando menos volumen de lo que el paciente quiere, o lo estamos haciendo en un tiempo más corto de lo que el paciente quiere. Es decir, el paciente tiene una activación de sus músculos inspiratorios más larga del tiempo inspiratorio que nosotros le estamos entregando volumen. Entonces, el paciente empieza a pelearse contra el respirador, ¿sí? El paciente quiere seguir tomando aire cuando el respirador se lo está queriendo sacar. Totalmente asincrónico, ¿bien? Y esto es importantísimo detectarlo porque esto es un paciente que va a estar extremadamente incómodo. Es un paciente que probablemente empieza a ponerse taquicárdico, hipertenso, ¿bien? Entonces tenemos que empezar a ver que si ocurren estos dibujos en las curvas del ventilador, nos tiene que sonar la alarma de decir, este paciente estamos haciendo algo mal con la entrega de volumen, ¿sí? Y lo otro que nos puede pasar, y esto yo creo que es una de las peores asincronías con las que nos podemos encontrar, es lo que se conoce como doble disparo, ¿sí? El doble disparo, ¿qué significa? Significa que el paciente quiere más volumen del que nosotros le estamos entregando. ¿Por qué? Porque nosotros entregamos un volumen, ¿sí?, entregamos flujo en un tiempo, entregamos un volumen determinado, y cuando el ventilador cicla para que el paciente lo saque, el paciente vuelve a hacer esfuerzo porque quiere más aire. Entonces, ese esfuerzo del paciente vence el trigger, o vence la sensibilidad que tiene seteado el ventilador, y le vuelve a mandar otro volumen corriente sin haber sacado el anterior. Quiere decir que el paciente está ventilando con un doble volumen corriente, ¿sí? Eso es totalmente dañino, porque si ustedes piensan, digamos, en lo que hablamos al principio, del concepto de complacencia, no es lo mismo un pulmón que se distiende con un volumen corriente que lo que se puede llegar a distender con dos volúmenes corrientes sumados, ¿sí? Eso es extremadamente lesivo para lo que es la complacencia pulmonar. Entonces, un doble disparo siempre es la peor asincronía que nosotros nos podemos encontrar. ¿Y qué tenemos que empezar a entender nosotros? Que si el paciente tiene doble disparo, hay algo que está pasando. O el paciente está recibiendo menos volumen del que quiere, no sé qué está pasando acá, o el paciente está recibiendo menos volumen del que quiere, ¿sí?, o el paciente necesita bajar su drive ventilatorio, ¿sí?, y necesita tener menor demanda ventilatoria. Bien, entonces, o lo solucionamos entregándole más volumen, ¿sí?, dependiendo si el paciente está con un drive ventilatorio óptimo y la idea nuestra es despertarlo, o si el paciente está con un drive ventilatorio muy aumentado y el doble disparo es a expensas de que el tipo está ventilando con mucho drive ventilatorio, ¿sí? Si sucede eso, probablemente lo que haya que hacer es ajustar la analgesia del paciente, ¿bien? Entonces, esto hay que evitarlo a toda costa, ¿sí? Es una de las peores asincronías que podemos tener. Ahora, no es lo mismo este doble disparo en volumen control
que un doble disparo en presión control, ¿sí? Y acá tenemos un punto a favor de la presión control. Un paciente que hace doble disparo en presión control, como el ventilador tiene seteado alcanzar una presión, el volumen que va a meter en el segundo ciclo va a ser un volumen mucho menor, que probablemente no genere distensión de nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Igualmente, esta sincronía no está bien y probablemente este volumen que se le entrega al paciente en su doble disparo tampoco satisfaga la demanda del paciente. Entonces, lo que nos puede estar pasando acá es que el TI sea demasiado corto y el paciente necesita un TI más largo, o que nosotros le estemos entregando poco volumen a ese paciente para el drive ventilatorio que tiene. Entonces lo mismo, o al paciente le acomodamos el volumen y el TI para su demanda, o bajamos el drive ventilatorio del paciente farmacológicamente. Bien, otra de las cosas que nos podemos encontrar como asincronía súper frecuente y que no nos tiene que hacer mucho ruido es esto. Siempre la curva del flujo expiratorio tiene que ser lineal, ¿sí? Tiene que ser pasiva y tiene que ser el retroceso elástico normal del sistema respiratorio. Si nosotros vemos esto, es que hay algo en ese sistema respiratorio que nos está generando oscilaciones en el flujo expiratorio. Y en el 95% de los casos, bien, es o agua de condensación o secreciones dentro del tubo. Entonces, si nosotros vemos esto, probablemente haya que aspirar y haya que limpiar, digamos, la vía aérea del paciente, la vía aérea artificial. Bueno, espero que se haya entendido. La idea de estos ejercicios son ejercicios cortitos, los voy a ir pasando rápido, pero es tratar de ver curvas que se pueden presentar en los ventiladores, digamos, en la gráfica del ventilador mecánica del paciente, y reconocer qué es lo que puede llegar a ser, ¿sí? Primer ejemplo, tenemos un paciente ventilado en volumen control, porque como vemos acá, la curva de flujo es cuadrática, entregamos siempre el mismo volumen, y lo que vemos acá es que la curva de presión, ¿sí?, empieza a ser lineal, pero después empieza a aumentar. Es decir, que a cada volumen que le entra, a cada mismo nivel de volumen que le va entrando por un flujo constante, la presión es mayor. ¿Qué sucede en este paciente? Lo que hablamos cuando hablábamos de el sistema viscoelástico, el sistema respiratorio, este paciente probablemente se esté sobredistendiendo. Entonces, probablemente lo que haya que hacer acá es o acomodar el nivel de PIP o bajar el volumen que le estoy entregando para no sobredistender al sistema respiratorio. ¿Qué es lo que vemos acá? La inversa, ¿sí? Un flujo constante, entra un volumen que siempre es el mismo, sin embargo la presión va bajando, es decir, va siendo menor, bien, a cada nivel de volumen. Quiere decir que acá yo probablemente me esté perdiendo un potencial de reclutamiento del paciente y el paciente esté en desreclutamiento. ¿Cómo se corrige esto? Probablemente aumentando un poco el nivel de PIP, ¿sí?, para tratar de llevar al sistema respiratorio a la parte lineal de la curva de presión-volumen. Bueno, ¿con qué nos encontramos acá? ¿Sí? Esto, que parece una curva bastante fea, son curvas bastante comunes que a veces nos encontramos. Fíjense estas flechas blancas. El paciente, su flujo expiratorio, bien, quiere llegar a cero muy rápido, sin embargo después se vuelve a activar y no genera un disparo, ¿sí? Lo mismo acá y lo mismo acá. Y si ustedes ven el gráfico entero, fíjense cómo el paciente pareciera tener este ritmo ventilatorio. Ciclo, 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 ciclo y ciclo. Es decir, el drive ventilatorio del paciente pareciera ser este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero sin embargo, el ventilador solo le manda en voladas de aire acá, acá, acá y acá. Es decir, en estos esfuerzos del paciente, el ventilador no le mandó, ¿sí?, no le mandó el flujo inspiratorio. Entonces, ¿cómo se reconoce a esto? Como esfuerzo ineficiente del paciente, ¿sí? El paciente está con disparos inefectivos, ¿bien? Este es un paciente que probablemente esté muy rápido, muy taquipneico, y esa taquipnea está haciendo que el paciente no llegue a vaciarse su flujo expiratorio y quiera ya volver a tomar aire. Como todavía hay flujo dentro del pulmón, el umbral que tiene que vencer ese paciente es mayor, entonces empieza a hacer esfuerzos que no son suficientes para disparar el ventilador. Estos son esfuerzos ineficientes. Esto es muy importante verlo, porque nos habla de que el paciente está ventilando muy asincrónico, ¿sí? Ahora bien, ¿qué vemos acá? Curva de flujo cuadrada, quiere decir que nosotros estamos entregando siempre el mismo volumen al paciente, como lo ven acá, mismo volumen siempre, y lo que vemos es que la presión en el sistema respiratorio varía, no es la misma. Y de hecho, hay un descenso en algunas presiones
mayores que en otro. Es decir, acá alcanza una presión pico, pongámosle de 20, sin embargo acá la presión es menor, acá la presión es menor. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vimos en un momento, el paciente está haciendo esfuerzo, está robando flujo inspiratorio por activación de sus músculos inspiratorios y está haciendo que la presión en el sistema respiratorio baje. Quiere decir, esto es esfuerzo del paciente, ¿sí? Y está haciendo que el flujo no llegue a cero porque está inspirando inmediatamente sin dejar que el flujo expiratorio llegue a cero. Entonces, cuando yo veo esto en la curva de presión, estoy viendo que el paciente está queriendo más volumen del que yo le estoy entregando. Y eso hay que verlo, reconocerlo y corregirlo. ¿Qué vemos acá? Bien, lo que hablábamos en un momento. Un flujo que viene siendo un pico flujo expiratorio lineal y en un momento tiene un hachazo, ¿sí? Tiene un corte abrupto y empieza a horizontalizarse, ¿sí? Esto es lo que se conoce como hachazo del flujo expiratorio y probablemente este paciente esté cursando con un atrapamiento aéreo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía tiene mucho volumen por sacar, mucho flujo por sacar, y sin embargo, en este momento ya empieza su ciclo inspiratorio, ¿sí? Y lo otro que podemos ver también acá, que por más que no tenga flechas, es que fíjense cómo esta presión de la vía aérea es menor a esta para un mismo volumen. Es decir, que acá el paciente está haciendo esfuerzo inspiratorio, ¿sí? Para robar flujo más del que nosotros le estamos entregando con el ventilador. Entonces, el paciente tiene una obstrucción del flujo aéreo, ¿sí? Y a su vez su flujo expiratorio no llega a cero. Y probablemente en este caso, en realidad esto habría que contrastarlo con la clínica del paciente y ver su mecánica respiratoria, pero probablemente el paciente acá está haciendo un esfuerzo expiratorio, ¿sí? está activando sus músculos expiratorios y está generando un colapso dinámico de la vía aérea, por lo cual no llega a cero su flujo. ¿Qué vemos acá? Esto es bastante fácil, entre comillas, digamos. El patrón de ventilación pareciera ser normal, es un flujo desacelerado, o sea que esto puede ser en presión o en volumen, con flujo desacelerado. Siempre alcanza una presión bastante similar, siempre maneja el mismo volumen. Lo que vemos acá es que todas estas irregularidades en la variable de flujo, en la gráfica del flujo y en la gráfica de presión, son probablemente algo que esté en la vía de conducción del flujo. Entonces, probablemente esas secreciones o algo que esté adentro del sistema respiratorio que nos esté generando esas oscilaciones en el flujo. Y por último, ¿bien? Algo combinado, lo que vimos en la última diapositiva de antes de los ejercicios. Acá lo que vemos es claramente un doble disparo, ¿sí? El paciente dispara, no hay flujo expiratorio, ¿sí? Este flujo expiratorio acá no se da e inmediatamente hace otro disparo. Fíjense cómo la presión casi que se duplica, ¿bien? Porque tenemos dos volúmenes que se suman en un mismo ciclo inspiratorio. ¿Bien? Esto es lo que se conoce como doble disparo, ¿sí? Y lo otro que vemos acá es que el paciente recibe un ciclo inspiratorio, ¿bien? Y acá, ¿sí? Si nosotros nos guiamos por cómo viene este paciente respirando, probablemente existiese otro ciclo inspiratorio, pero lo que sucede acá es que el paciente hace un esfuerzo que no llega a vencer el trigger del ventilador o la sensibilidad del ventilador, y el paciente tiene un disparo inefectivo, ¿sí? ¿Por qué tiene este disparo inefectivo? Mejor dicho, puede ser o disparo inefectivo o puede ser un ciclado prematuro, es decir, el paciente quiere seguir tomando aire, pero el ventilador cortó. Pero el paciente en realidad, sus músculos inspiratorios siguen activados. Entonces, no va a haber nunca flujo expiratorio, se va a cortar, porque el paciente todavía sigue haciendo esfuerzo para meter aire. ¿Bien? Entonces, esto se conoce como ciclado prematuro, o también está asociado a lo que es un disparo inefectivo. ¿Sí? Entonces, a modo de conclusión, las curvas de presión, flujo y volumen a nosotros nos dan muchísima información, muchísima información. Verlas y reconocerlas nos sirve para poder adaptar al paciente y para poder saber cómo estamos afectando nosotros a ese sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, esto, digamos, se aprende mirando, ¿sí? Digamos, uno puede tener mucha teoría, pero esto se aprende mirando, es parándose al lado de un ventilador y viendo curvas tras curvas, de todos los pacientes que nosotros podamos ver. Mientras nosotros más curvas veamos e intentemos reconocer por qué se sucede cada gráfica, mejor vamos a entender lo que le sucede a los pacientes, ¿sí? Quedo abierto a las preguntas que tengan, ¿sí? Si no las quieren hacer ahora, me las pueden mandar al mail que dejo ahí abajo, ¿bien? Y bueno, muchas gracias, espero que hayan entendido. Sé que es un tema bastante complejo, digamos, a mí me costó muchísimo entender las curvas de un ventilador, así que uno no pretende que de la noche a la mañana ustedes lo hagan, pero
mientras más podamos ir practicando esto, probablemente mejor ventilemos a nuestros pacientes, ¿sí? Así que nada, quedo a disposición de ustedes. Bueno, Seba, muchas gracias. Bueno, la clase queda grabada, así que después la podemos compartir, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, si tienen preguntas. Bueno, parece que explicaste muy bien o es viernes tarde. Yo creo que expliqué muy mal y que además, digamos, para mí es un tema súper difícil. Inclusive es difícil de explicar sin un pizarrón, que es lo que hablábamos un poco hoy, porque, digamos, y sin un ventilador al lado, ¿no? Porque, digamos, insisto, la teoría es muy linda, digamos, uno puede intentar teorizar un montón de cosas, pero cada paciente ventilando es un mundo, ¿sí? Y tratar de interpretar lo que el paciente hace no es fácil, ¿sí? Insisto, yo el día de hoy, que hay veces que no sé qué están pasando con los pacientes y me tengo que estar ahí al lado del ventilador y mirarlo, y mirarlo, y mirarlo, y mirarlo. Entonces, requiere mucha práctica, digamos, pero está genial, o para mí estaría genial que, digamos, todo lo que están escuchando, o al que le interese, párese al lado de un ventilador, trate digamos, de interpretar lo que sucede al paciente. No importa si, digamos, si tiene que hacer un cambio o no, pero lo importante es pararse, ¿sí? Y empezar a mirar las 3 curvas, ¿bien? O las 2 curvas, dependiendo cómo esté el monitoreo, y decir, bueno, lo que está pasando acá es esto, entonces el volumen está entrando, está generando esta presión, digamos, empezar a entenderlo de manera física, ¿sí? 100% física, lo que está sucediendo en ese paciente. Yo creo que esa es la mejor manera de, cada vez que existe una alteración, darse cuenta más rápido, ¿sí? Si uno entiende la física de esto, después todo lo que se altere es más fácil interpretarlo, ¿sí? Así que nada, insisto, me pueden mandar las preguntas por mail o charlarlas en el hospital con los que nos veamos, pero no hay mucha más receta que mirar y mirar y analizar millones de curvas, ¿sí? Y en la diapositiva están citadas 2 trabajos, yo después si quieren se los mando, no sé si se pueden compartir por acá, pero hay 2 trabajos en español excelentes sobre análisis de curvas. Uno es de Blanche, que está también Gastón Murias, que es un terapista muy reconocido para nosotros. Está muy bueno el análisis que hacen, de hecho muchos de los gráficos los saqué de ahí. Y hay un trabajo también de Jordi Mancebo, que es un terapista español, que también explica muy bien el análisis de la curva. Están en español, son bastante simples de entender, así que yo les recomiendo la lectura de esos 2 trabajos como para interiorizarse en esto, más allá de lo que uno puede haber explicado hoy. Perfecto, Seba, si querés, lo podemos poner ahí en el chat para que quede grabado de paso. Claro y si no, o sea, lo cortamos y lo pegamos y lo podemos poner ahí, y si no, lo podemos mandar por WhatsApp también. Bueno, acá creo que encontré. Murias y Mancebo. Perfecto. A ver si se sucede. Ahí creo que los puse en el chat. Se están cargando. Se envió correctamente. Ahí está, perfecto. Ahí está el de llegó uno, Mancebo. y ahí va el otro. ¿Dónde está? Ahí está. Se los recomiendo sumamente esos 2 trabajos. Insisto, no son tan complejos. Bien, están muy bien explicados, la verdad que están muy bien explicados, y sirve un montón para poder entender esto que sucede entre el paciente y el ventilador. Me parece que hay uno, Seba, el de Mancebo. Ahí se está cargando el otro. Se está cargando el otro. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, dejamos que se cargue y así les puede quedar a todos. Yo el otro ya lo abrí y lo abrís y se guarda en la compu, en el teléfono. Perfecto. Bueno, ahí se cargó. Está el de Murias, aquí está el de Murias. Bueno. Perfecto. Así que, bueno, espero que les haya servido y, insisto, quedo a disposición de cualquier tipo de pregunta o duda. Y vuelvo también a quedar a disposición de sugerencias, ¿sí? La idea es, la semana que viene, tratar de dar alguna otra charla y, digamos, yo tengo pensadas algunas cosas, pero si a alguien le surge algún tema o algo en particular que quiera ver o reforzar, bienvenido sea y lo trataremos, ¿sí? Bien.
Diego está en el chat para todos, porque Diego Maestri dice, no se ve, quizá está en el chat privado entre ustedes, no, está en el chat para todos, así que, y acá Nacho pide si podés repetir tu mail. Sí, obvio, pará, lo escribo acá, más fácil. Así. Ahí va, ahí se los mandé ahí por el chat. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Evi. La verdad que las curvas son difíciles, pero bueno, en este tiempo que no disponemos a veces de mucho tiempo para estar frente al ventilador, necesitamos refrescarlas y recordarlas, así que, bueno, creo que vamos a ir entre todos aprendiéndolas mejor. Su interpretación y qué hacer con las curvas que a veces nos dan un poco de miedo mirarlas y tenemos que verlas entre todos. Así que bueno, muchas gracias. Por favor, Y si un les placer. parece bien, bueno, nos encontramos el próximo martes. Perdón, yo tengo una pregunta, no sé si es una pregunta o es una apreciación o es lo que estoy pensando. Generalmente también lo que puede modificar una curva del respirador puede ser balón descuidado o una fuga a nivel del circuito de anestesia, digamos. Perdón, Fede, te silencié sin querer, estaba silenciando todo. Ahí está, perdón, ahí está, estaba silenciando a los demás. ¿Puedes hacerla de nuevo, Federico, por favor? Con respecto a esto de la variación de las curvas, ¿no? También tiene que ver con un balón del tubo endotraqueal o de una cánula de traqueotomía desinflado o una fuga a nivel del circuito de anestesia, que es el circuito que va el respirador, ¿no? Sí, por supuesto. No solo puede modificar unas secreciones o un HME impactado o presencia de líquido. Ni hablar, digamos, una presencia de fuga también es detectable en curva. La verdad que no claro. Puse ningún ejemplo de eso, lamentablemente, ahora que me lo decís lo hubiese puesto, pero sí. Perdón, no quiero alterar. Está perfecto, gracias por la sugerencia, voy a corregir la clase para la próxima. Pero sí, cada vez que hay fuga, nosotros lo vamos a detectar gracias a las curvas, ¿sí? Además de gracias a la variación entre el volumen inspirado y el expirado, que eso es una cuestión matemática y que vamos a ver esa diferencia. Las curvas también nos ayudan mucho, porque una curva de volumen que no llegue a cero, el ventilador lo que va a censar es que entró volumen pero no salió, entonces ahí voy a poder detectar una fuga. Y lo mismo que a nivel de las presiones, probablemente cuando haya fuga, las presiones que se generan sean menores, ¿sí? Entonces voy a tener un sesgo ahí de la interpretación de la curva de presión, porque esa presión en realidad no está dentro del sistema respiratorio, sino que se está escapando por la fuga. Así que es muy importante también poder ver la fuga a través de las curvas, y sí, se puede hacer. De hecho, la más importante para ver fuga quizás sea la de volumen, ¿sí? Ver esta discrepancia entre que desde donde sale el volumen no vuelve a llegar, ¿sí? Sí, obvio. Gracias. No, por favor. Gracias por la sugerencia. No, perdón que alteré, pero no lo podía dejar de pensar. Está perfecto, está perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Perdón. Me parece que no se va. Bueno, nos encontramos el martes. Perfecto. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.